Bien, mis hermanos, vamos a comenzar esta primera conferencia. Vamos a abarcar lo más que se pueda. Desafortunadamente, el tiempo a veces no rinde lo que quisiéramos. Y realmente yo sí espero que haya muchas preguntas. Porque este tema es un tema eminentemente práctico. Bueno, casi todos lo son, pero este sobre todo. Vamos a hablar acerca de los patrones o los roles que hay en el matrimonio o que debe haber en el matrimonio. Estaba yo planteándome de qué manera dar esta charla o esta conferencia, ya que cuando hablamos de roles en el matrimonio a veces pensamos que nos estamos refiriendo a que cuando se casen dos personas, a quién le va a tocar cuidar a los niños, a quién le va a tocar ir a trabajar, a quién le va a tocar lavar los trastes, a quién le va a tocar lavar o trapear la casa. Sin embargo, este tipo de roles, a mi entender, son secundarios y son variables de acuerdo a la sociedad en la que se vive. Por ejemplo, en los Estados Unidos o en Europa, los varones son más dados a ayudar en la casa a sus esposas. Incluso le piden permiso a la esposa para ciertas cosas. Y para los latinos, ese tipo de conducta a veces parece incluso un tanto afeminada. Pero esto, como les repito, es un asunto cultural. Sin embargo, hay roles que están determinados por la palabra de Dios que no cambian. Y a esos son a los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Los otros que están en un carácter secundario se van a determinar en base a esto que yo voy a hablar ahorita, a los roles primarios o más importantes, los que son básicos o fundamentales según la palabra de Dios. Seguramente que han escuchado hablar de ellos anteriormente. Hoy quiero retomarlos simplemente porque yo entiendo que también hay algunos que no los conocen o no lo han escuchado. Vamos a ir ampliando tal vez un poquito más en la explicación de estas cosas. Y al final, si hay preguntas, ya sea de esto o de lo secundario, bueno, pues también las podemos hacer, aunque yo espero que en base a lo que veamos ahorita, lo otro lo podamos simplemente deducir en base a lo primero. Sin embargo, bueno, pues estamos abiertos a las preguntas. Voy a ir tal vez un poco rápido, porque es mucho el material que tenemos. Y quiero comenzar con el primer punto. Sam, si me haces favor, vamos a hablar acerca de los viejos patrones que traemos al matrimonio. Y mira, hablar acerca de estos viejos patrones, mis hermanos, es estar hablando de la causa más frecuente de por qué en los matrimonios se llega a vivir con insatisfacción. No es como a veces las expectativas que hay al comienzo del matrimonio, cuando se piensa que uno se casa para ser feliz, para tener una gran satisfacción, una vida muy plena. Cuando va pasando el tiempo, a veces va resultando que no es de esta manera. Pero mis hermanos, esto tiene que ver, entre otros factores, y yo creo que el principal es cuáles son los esquemas mentales que los futuros esposos llevan al matrimonio. Porque mire, cuando una pareja se va a unir en matrimonio, va a entrar en esta nueva fase de su vida, lo hace con ideas, valores, expectativas, de los cuales muchas veces ni siquiera están conscientes de que los llevan en su cabeza. Y eso significa que esos dos que se van a casar han aprendido patrones de conducta, de cómo relacionarse en su hogar de origen, pero muchas veces esos patrones de conducta son deficientes. Eso quiere decir que lo que tú has visto en tu casa desde que eras niño, cómo se desarrollaba la relación entre tu padre y tu madre, cómo se resolvían los problemas, cuál era la forma en que ellos convivían. Esas son las ideas que se van a ir quedando en tu cabeza y con las que tú vas a llegar a tu vez al matrimonio cuando vayas a entrar en esa etapa.
Pero cuando se llega, mis hermanos, a esta situación, ni siquiera estamos conscientes de que llevamos esos patrones dentro de nosotros. Y esos patrones, la mayoría de las veces, son deficientes. Mire, hay incluso quienes están conscientes de que en el hogar en que fueron criados, fueron maltratados, se les llegó a provocar dolor psicológico o físico, y llegan a sentir aversión por esa forma en que ellos fueron criados en su hogar, pero aún así, para ellos, esos patrones disfuncionales son su normalidad. Y a menos que ellos reciban algún tipo de consejería o enseñanza, ese esquema mental que traen será el parámetro a través del cual ellos aprecian e interpretan la realidad. Pero dado que ese esquema es disfuncional, va a terminar distorsionando los hechos y siendo tropiezo para la buena relación matrimonial. Entonces, debemos tener en cuenta, mis hermanos, que esto se da, sí o sí se da, porque el ser humano se va formando de las vivencias que ha tenido, va aprendiendo de las experiencias que ha tenido desde niño, y él va a repetir eso cuando le toque experimentar a su vez el papel ahora de padre o de madre, de esposo o de esposa, va a volver a repetir eso. Mire, una pareja de creyentes pueden incluso tener como meta construir un matrimonio bíblico. Sin embargo, si no han tenido una exposición intencional a una enseñanza clara, es probable que ni siquiera se den cuenta de que muchas de sus ideas se oponen completamente a las Escrituras. Y se sabe, mis hermanos, dentro de la consejería matrimonial más dada aquí dentro de Latinoamérica, que un hombre o una mujer latinoamericanos promedio están expuestos a una variedad grande de opiniones acerca del matrimonio que nada tienen que ver con las Escrituras, desde su familia de origen, pasando por el medio social en que se desenvuelven, etcétera, lo cual va llenando su cabeza de ideas acerca del matrimonio que muchas veces van a chocar con lo que la Escritura dice. Dice la Escritura, mis hermanos, y debemos estar conscientes de que la Escritura aplica a nuestra vida en todos los ámbitos, no solamente a nuestro comportamiento aquí en la congregación, sino aún fuera de los muros de este templo, y el matrimonio no es una excepción. Dice la palabra de Dios en Efesios 4, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, si pusimos atención, y le voy a volver a leer este texto, consta de 3 partes, que es básicamente lo que vamos a ver hoy. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol Pablo, despojaos del viejo hombre. Así que lo primero, mis hermanos, que debemos entender es que debemos rechazar los patrones antiguos y que muchas veces son pecaminosos, y esto incluye los patrones que traemos tocante a la familia o al matrimonio. Si son mundanos, si son pecaminosos, si no están conforme a la Biblia, debemos rechazarlos. Número 2, dice el apóstol Pablo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y eso quiere decir, mis hermanos, que debemos reestructurar nuestro pensamiento de acuerdo con la palabra. Así que eso va a implicar que debemos hacer una especie de análisis acerca de las ideas que tenemos tocante al matrimonio, y todo aquello que proviene del mundo o que es pecaminoso debiéramos quitarlo, y debiéramos intentar reestructurar nuestro pensamiento de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y finalmente dice el apóstol Pablo, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Y esto quiere decir que hay que reemplazar los viejos patrones de comportamiento con patrones que son realmente bíblicos. Por eso, mis hermanos, el punto número 2 es cuáles son esos nuevos patrones establecidos por Dios. Bueno, un punto de partida que podría ayudar mucho a comprender el plan de Dios para el matrimonio es la creación en sí misma. Ya saben que siempre que hablamos de algún tema, nos ayuda mucho oír
al libro de los comienzos, al Génesis, a los orígenes, y ver lo que se enseña allí, mis hermanos, algo que nos va a ayudar sin duda, y no voy a profundizar mucho en Génesis, solamente voy a poner un ejemplo aquí. Son los versículos 26 y 27 del capítulo 1 de Génesis, donde la palabra de Dios dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y más adelante, al versículo siguiente añade: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, varón y hembra los creó. Y dice la palabra que eso era haber hecho al hombre conforme a la imagen de Dios. Debemos destacar 3 puntos que nos van a ser útiles para esta conferencia, mis hermanos, 3 puntos acerca de este texto. Número uno es que así como las 3 personas de la Trinidad, escuche eso, así como las 3 personas de la Trinidad manifiestan a Dios en su plenitud, de la misma manera el hombre y la mujer en matrimonio reflejan esa imagen de Dios que Él puso en el ser humano. A ver, entendemos que el hombre fue creado a imagen de Dios. Ahora, Dios refleja su plenitud en esas 3 personas que conforman la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En cambio, el ser humano, al estar en matrimonio hombre y mujer, ellos reflejan esa imagen que Dios puso en el ser humano. Por eso entendemos que el funcionamiento en matrimonio debe ser conforme a la norma divina y no en conformidad con el mundo, si es que queremos reflejar esa semejanza con el Creador. ¿Sí me explico? Si queremos reflejar la semejanza que Dios puso en el ser humano, hombre y mujer, tenemos que funcionar conforme a las reglas que Dios nos da. No podemos funcionar en el matrimonio, cuyo objetivo es reflejar la imagen de Dios. Y ya lo vimos allá en Efesios, el matrimonio refleja la unión de Cristo con su iglesia, o refleja la imagen que Dios puso en la creación, porque dice que varón y hembra los creó, si no vivimos conforme a la norma divina. Así que no importa lo que has escuchado acerca del matrimonio, lo que has visto dentro de tu casa, si tus padres sobre todo no eran cristianos o vienes de un hogar disfuncional, o ideas que has escuchado de tus amigos, de tus compañeros, de la televisión, de las telenovelas. Nada de eso funciona. Lo único que va a funcionar, si realmente queremos reflejar la imagen de Dios en el matrimonio, es seguir la norma divina. Número 2, el ser humano fue creado para relacionarse en amor, así como las personas de la Trina Deidad lo han hecho eternamente. Lo que tenemos que entender, mis hermanos, y el Nuevo Testamento, bueno, el Antiguo también, pero el Nuevo sobre todo nos va a dejar en claro, es que el cristiano, el creyente, se relaciona de una manera particular con el mundo, con la iglesia, con la familia de carne y hueso, entre el hombre y la mujer en el matrimonio, y siempre el vínculo que utiliza el cristiano para relacionarse es en amor, porque en la eternidad, la Trinidad, Dios se ha relacionado en un amor eterno por siempre. Por eso, mis hermanos, que la enseñanza para el cristiano es la misma. En el matrimonio la relación debe ser de amor, y lo vamos a abundar un poco más. Solamente estoy comenzando apenas, pero quiero plantear bases para que usted entienda que estamos hablando de bases espirituales, no psicológicas, no mundanas, ¿sí? Sino van a ser espirituales. Número 3, las 3 personas divinas son iguales en su naturaleza, de manera que ninguna de ellas es superior a las otras, es decir, el Padre no es superior al Hijo, el Hijo no es superior al Espíritu, etc. Sin embargo, sí sabemos que existe una economía funcional para el orden de la salvación entre esas 3 personas de la divinidad. Eso quiere decir que para dar pie a esa iniciativa de salvar al hombre, cada persona de la Trinidad asumió funciones diferentes y llegó a haber una sujeción en obediencia, donde el Hijo se somete al Padre y el Espíritu Santo a su vez es enviado tanto por el Hijo como el Padre. De la misma manera, mis hermanos, en el hombre y la mujer, aunque ellos son de igual importancia delante de Dios,
Y no existe una superioridad donde podamos decir que el hombre es superior a la mujer o la mujer superior al hombre. Sin embargo, al interior del matrimonio hay una economía funcional donde la esposa se debe sujetar al marido, que es su cabeza, porque fuimos creados a imagen de Dios. Por eso también hay un orden en el matrimonio. Ahora, lo que les estoy dando, mis hermanos, son motivos o son explicaciones teológicas. Esto no tiene nada que ver con lo cultural, porque sabemos que en el mundo en que vivimos se ha tratado de atacar esta situación en base a la cultura, ¿no? Se ha dicho, las feministas se han cansado de repetirlo, que este asunto de que el hombre lleva un papel de gobierno dentro del hogar es un asunto solamente cultural, que es el patriarcado, que es el machismo, ya se sabe en todo el cuento. Pero, mis hermanos, la Biblia nunca da explicaciones de esto en base a la cultura, sino son asuntos teológicos. Entonces, la Escritura dice allá en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De manera que espiritualmente, mis hermanos, el varón no es más que la mujer, ni la mujer es más que el varón. Dios nos ve iguales, pero eso es espiritualmente. Pero dentro del orden del matrimonio, aquí en lo terrenal, la palabra dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces yo espero que estemos entendiendo, mis hermanos, que la manera en que vamos a funcionar el matrimonio tiene un orden, tiene un origen y es teológico. Ahora, cuando se es consciente de estas cosas, por un lado de la igualdad y por el otro lado de la sujeción funcional, debe haber una consideración y amor mutuos que van a hacer que las cosas funcionen de acuerdo al plan original. Si entendemos, mis hermanos, que este es un orden establecido por Dios y entendemos que debemos funcionar en amor, el varón hacia su esposa y la esposa hacia su marido, no nos va a costar trabajo aceptar estas cosas. ¿Sale? Entonces vamos a ver, mis hermanos, como primer punto, bueno, pues el contexto bíblico para los nuevos patrones. Y el contexto bíblico para los nuevos patrones, porque debemos poner un contexto en el cual se va a desarrollar estos nuevos patrones que la Escritura nos está marcando, basados en el pasaje del cual vamos a estar hablando, que va a ser Efesios capítulo 5, y le voy a pedir que tenga su Biblia abierta allí. Efesios capítulo 5 va a ser, mis hermanos, el contexto de lo que se va a decir de los roles de la mujer y de los roles del varón. El contexto tiene que ver con dos cosas, básicamente. Primero, mis hermanos, como nos dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese va a ser el énfasis de todo este capítulo, desde este verso 21 en adelante. La sumisión unos a otros. La mujer se somete al marido y el marido se somete también a su mujer, aunque de maneras diferentes. Ahora, el contexto para que eso se pueda llevar a cabo, número uno, mis hermanos, es la llenura del Espíritu Santo. Este es un principio básico para las relaciones dentro de la iglesia y para el caso del matrimonio también. Someteos unos a otros, mis hermanos, está en el contexto de ser llenos del Espíritu Santo, como lo dice el verso 18 de ese capítulo 5. Si no tomamos esto en cuenta, debemos entender que no va a funcionar los roles que la Biblia establece para el varón y para la mujer. ¿Sí? Si queremos aprender a vivir en sujeción, la mujer al marido y el marido a la mujer, debemos entender que debemos ser llenos del Espíritu Santo. No voy en ese momento a explicar lo que significa la llenura del Espíritu Santo, solamente quiero de una forma resumida decirles que significa que debemos ser impulsados en nuestra vida por el Espíritu, y eso implica estar saturados de la palabra de Dios y movernos de acuerdo a la palabra de Dios, y el Espíritu entonces impulsa la vida del creyente. Si el Espíritu no te capacita e impulsa a vivir de la manera correcta, no vas a poder vivir de la manera que la Biblia demanda, porque, mis hermanos, la forma en que la Biblia demanda que vivamos en matrimonio es un estándar muy alto, de hecho es el más alto de todos,
Esto no lo vas a encontrar ni en la psicología ni en ninguna otra religión. El lazo, el estándar para el matrimonio fijado por la Escritura es el más alto. Y si tú no estás lleno del Espíritu Santo, marido o mujer, esto no va a funcionar. Entonces, el primer asunto que debemos saber. Y número dos, el segundo punto del contexto general tiene que ver con la analogía de Cristo y la iglesia. De manera que debemos entender que el sometimiento de la esposa a su marido debe ser un relato muy claro del drama divino en el que la iglesia sigue voluntariamente el liderazgo de su cabeza, que es el Señor Jesucristo, y la sujeción del marido a su mujer en amor, porque es la manera en que el marido se sujeta a su mujer, amándola de manera sacrificial, también es un cuadro del amor de Cristo entregándose y dando su vida por amor a la iglesia, y de esa manera es lo que se pide del marido. Entonces, si no perdemos de vista esas dos cosas, debemos reflejar el amor de Cristo por la iglesia y debemos ser llenos del Espíritu Santo. Mis hermanos, vamos a empezar a hablar pues acerca de los roles. El rol de la esposa en el matrimonio, bueno, está allí. El primer punto que vamos a tratar hoy es el rol de la esposa en el matrimonio y es sujeción. Y lo encontramos en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, dice la palabra. Ahora, mis hermanos, todo esto que va a decir la palabra en este pasaje está ligado con la llenura del Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho, y las esposas deben comprender esto, porque aunque la sumisión es un rol definitorio para ellas, debe ser tomado de manera seria por las mujeres, no es un producto que provenga meramente de un esfuerzo personal. ¿Sí? Miren, lo que le estoy queriendo decir es que cuando dice ahí el texto que las mujeres deben estar sometidas o sujetas a sus maridos, la Biblia está hablando en forma definitiva acerca del papel de la mujer. No hay vuelta de hoja, no hay alternativas a eso, no hay forma de que una mujer cristiana se zafe de esa situación a menos que quiera ser desobediente a Dios. Por lo cual debe tomarlo de manera muy seria, pero debe entender que esto o lograr esto no va a provenir de un esfuerzo personal, ¿sí? Donde ella diga, me voy a esforzar, lo tengo que lograr. Si vive separada de la influencia del Espíritu Santo, no lo va a poder lograr. Este es un asunto espiritual, como lo vamos a continuar comentando el día de hoy. Mire, las esposas son compelidas a actuar hacia sus maridos de la misma manera que la iglesia debe actuar hacia Jesucristo. Por eso dice ahí el apóstol Pablo, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, verso 24. El sometimiento de la esposa a su marido debe ser un retrato claro de ese cuadro donde la iglesia sigue voluntariamente el liderazgo de su cabeza, que es el Señor. Mire, cuando la interacción entre la iglesia y Cristo se convierte en el patrón bajo el cual las mujeres asumen su misión, entonces la mujer se libera de algunas falsas ideas. ¿Sí? Ahora, otra vez, quiero decir esto para mis hermanas. En primer lugar, estamos hablando de un asunto espiritual, es lo que la Biblia dice terminantemente acerca del rol de ustedes, mis hermanas. Sin embargo, yo sé que hay falsas ideas tocante a esto, que se han tomado pues en base a la cultura en la que vivimos, pero cuando entendemos que es un asunto espiritual, y que además la obligación de ustedes como mujeres, ahorita vamos a hablar de la obligación de los hombres, pero hablando de la obligación de las mujeres, es que deben reflejar el papel de la iglesia tocante a Cristo. La iglesia se somete a Cristo, no hay de otra, porque Él es su cabeza y lo hace de una manera voluntaria. Entonces, algunas de las ideas de las que se van a liberar, si entendemos claramente esto, mis hermanos, es por ejemplo que la sumisión no es servilismo, ni tampoco se da en base al temor. ¿Sí? La actitud de parte de la esposa que sigue el patrón divino no puede ser reticente. ¿Qué quiere decir eso?
que la mujer no puede decir, bueno, sí, me voy a sujetar a mi marido, pero tengo serias dudas de cuáles puedan ser sus intenciones, porque a lo mejor se va a aprovechar de mí, ¿sí? O se va a querer pasar, o me va a estar mandando a hacer cosas que se le ocurran. No puede ser ese el pensamiento con el que una mujer cristiana se somete a su marido. Ni tampoco esa sujeción puede provenir de una obediencia ciega, ¿sí? No se le está pidiendo a la mujer que se someta a su marido de manera donde ella anula su pensamiento, su voluntad, y dice, bueno, pues yo hago lo que me diga mi marido. Si me deja salir, pues salgo, si no me deja, pues me quedo. Si me deja que me arregle de una forma, pues lo hago, y si no, pues de la que él me diga. No estamos hablando de eso. Cuando el Señor llama a sus seguidores, Él espera de ellos una respuesta a su trato amoroso. No está esperando el Señor que los cristianos o sus seguidores le sigan como robots, sino que ellos le sigan de una forma voluntaria y en una respuesta en amor al amor que Él les ha dado. Lo mismo pasa con la sujeción de las mujeres. No se espera, mis hermanas, que se comporten como robots, sino que su actitud sea en respuesta al amor que sus maridos están dispuestos a darles a ustedes, de manera que es un asunto recíproco, como lo vamos a ir viendo. Ahora, para que esto se pueda entender mejor, vamos a ver primero lo que no es la sumisión o la sujeción. Primero, ¿qué no es? Bueno, número uno, no es un asunto de dominio, ¿sí? La sumisión que el apóstol Pablo pide a la esposa que debe tener con su marido, no debe en ninguna forma equipararse a la obediencia que los siervos deben a sus amos, ¿sí? Porque en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo, existía la esclavitud. Entonces, cuando se habla aquí de sujeción o de sumisión, tal vez lo que pudieron haber pensado aquellas personas que escucharon a Pablo por primera vez es que las mujeres iban a ser como una especie de esclavas para el marido. Pero Pablo no estaba hablando acerca de esto. De hecho, él rechaza cualquier noción de que el esposo fuese señor o amo de su esposa o de que pudiese hacer con ella lo que él deseara. No se está refiriendo a eso. Una ilustración del tipo de sumisión requerida para la esposa, un ejemplo de lo que la palabra está hablando, lo encontramos allá en Lucas 2:51, que nos habla, mis hermanos, simplemente del Señor Jesús durante su niñez. Y aquí aparece la misma palabra que utiliza Pablo acá en Efesios. Dice la palabra ya en Lucas, y descendió con ellos, hablando de Jesús cuando era niño, y volvió con ellos, y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, es decir, a sus padres terrenales. Ahora, respecto a este pasaje, debe notarse primero que nada que la sumisión de Jesús se orientaba a mantener el orden divino. A ver, el Señor, aun cuando era niño, tenía 12 años, sin embargo, Él era Dios, siempre fue Dios, de manera que Él sabía todas las cosas. ¿Sí? Él, incluso cuando lo encuentra a sus padres, está discutiendo con los maestros del templo. Seguramente que él sabía más teología que José, que María y que todos los rabinos del templo. Y sin embargo, por guardar el orden divino, el Señor se sujetaba a sus padres y era obediente a ellos, porque ese era su papel como hijo respecto de sus padres. De manera, mis hermanos, que cuando una esposa se somete a su esposo, está actuando en armonía con el diseño de Dios. Y ahorita vamos a abundar un poquito más acerca de esto. Yo sé que hay hermanas que pueden ser muy inteligentes más que sus maridos, pueden tener capacidades sobresalientes, incluso una preparación académica mayor que la del marido, tener un sentido común más grande que el esposo. Eso lo hemos visto y eso se da. Pero no es que se sujete al marido porque el marido sea más o tenga que ser más que ella. No es así, es por guardar el orden que Dios ha establecido, porque esto es lo que el Señor demanda de ellas. Entonces, no es un asunto de ser dominadas y tratadas de una manera incorrecta. Número dos, ¿qué no es la sujeción o la sumisión? No es un asunto de inferioridad. Así que la existencia de un rol que involucra sumisión no implica que la persona tenga menor
menor valor o estatus. Y como ya hemos explicado en el caso de la Trinidad, cuando el Señor Jesús vino al mundo, se hizo obediente al Padre, pero eso nunca significó que Él era inferior al Padre. De hecho, son coiguales, según entendemos en teología. Sin embargo, dice la Escritura que Cristo se sometió en obediencia a su Padre. Ahora, una actitud que ha sido común entre los hombres en América Latina es que las mujeres deben someterse porque son, de alguna forma, inferiores o por lo menos de otro nivel que los varones, tanto a nivel físico como mental. Y yo creo que eso lo hemos visto mucho en las redes últimamente, porque parece que está habiendo ya una especie como de respuesta al feminismo. Y ustedes van a ver muchos canales allá en YouTube donde los hombres hablan de una superioridad física, intelectual, etcétera, respecto de las mujeres. Pero mis hermanos, esto es un asunto que allá de una batalla de tipo cultural, como lo han llamado. De hecho es una batalla cultural, pero la sujeción de la que estamos hablando aquí y el trato en el matrimonio no tiene que ver tanto con eso, sino con un asunto de obediencia a Dios. Entonces se piensa que las mujeres aquí en América Latina son criadas para creer que ellas deben ser dulces, sufrientes, sentimentales, incapaces de pensar incorrectamente, y muchos hombres piensan eso. Durante años han pensado eso y hoy todavía hay quienes lo piensan de esa manera, pero realmente, mis hermanos, nosotros sabemos que esto no es así. Hay mujeres que son mucho más capaces, pero la sujeción que deben a su marido no es en base a lo que ella es o a lo que el marido es, sino a una obediencia a su Señor. Número 3, la sujeción no es pasividad, ¿sí? La sumisión es a menudo comparada en América Latina con una respuesta de apatía y resignación por parte de la mujer, como yo les decía, ¿no? La mujer puede decir, bueno, pues si me de someter a mi marido, pues ya que él diga todo, ¿no? Ya no voy a hacer nada. Lo que él me diga, eso hago, y si no me lo dicen, yo no hago nada. Pero bueno, mis hermanos, yo creo que esto no aplica. Sí es cierto que las mujeres pueden pensar eso. Después de todo, si los hombres están de alguna forma sobre las mujeres, bueno, pues que ellos tomen el control. Pero realmente, mis hermanos, eso no tiene que ver con lo cristiano. Desde el punto de vista espiritual es otra la situación. La sumisión no tiene que ver, pues, con la pasividad femenina. De hecho, es todo lo contrario. Y aquí vamos a empezar ya a entrar un poquito a asuntos prácticos. Mire, tenemos como ejemplo de una mujer que es puesta, mis hermanos, en la Biblia como el tipo de mujer al que todas se deberían apegar, el caso de la mujer de Proverbios capítulo 31. ¿Y cómo es esta mujer? Bueno, lejos de ser una mujer que no se involucra, esta mujer está descrita como fuerte, decidida, emprendedora. Su casa es próspera en gran parte es por las acciones que ella desarrolla para buscar esa prosperidad en su hogar. También se habla de una mujer que es sabia, que contribuye con la perspectiva balanceada y trae felicidad a su hogar, de manera que sus hijos la reconocen y su marido mismo la alaba por la manera en que ella se comporta. Y le quiero leer este pasaje, realmente no es tan largo, y aunque llevamos prisa, yo creo que vale la pena que lo refresquemos. Se lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, ponga atención, y cuando venga el tiempo de preguntas, si quieren preguntar cosas, pues háganlo. Normalmente, incluso ya he predicado un par de veces en el pasado acerca de este pasaje. Siempre hay preguntas, yo espero que también las haya. Dice la palabra de Dios: ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. Ella encuentra lana y lino y laboriosamente los hila con sus manos. Es como un barco mercante que trae sus alimentos de lejos. Se levanta de madrugada y prepara el desayuno para su familia y planifica las labores de sus criadas. Va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Ella es fuerte y llena de energía y es muy trabajadora. Se asegura de que sus negocios tengan ganancias. Su lámpara está encendida hasta altas horas de la noche. Tiene sus manos ocupadas en el hilado. Con sus dedos tuerce el hilo. Tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Cuando llega el invierno no teme por su familia porque todos tienen ropas abrigadas.
Ella hace sus propias colchas, se viste con túnicas de lino de alta calidad y vestiduras de color púrpura. Su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad, donde se sienta junto con otras autoridades de la ciudad. Confecciona vestimentas de lino con cintos y fajas para vender a los comerciantes. Está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. El encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será altamente alabada. Y esa última frase, la mujer que teme al Señor, implica que es una mujer que está sujeta a su marido, por lo tanto, al Señor. Y sin embargo, es una mujer que a mí me parece extraordinaria. De hecho, es como dice el proverbista, es como una piedra preciosa, difícil de encontrar. ¿Dónde vamos a encontrar una mujer así? Bueno, debería ser entre las mujeres cristianas. De manera que la sujeción no es un llamado a la pasividad, es todo lo contrario. La mujer se puede desenvolver de formas extraordinarias y a pesar de eso, seguir estando sujeta a su marido. Vamos a ver, mis hermanas, lo que sí es la sumisión, lo que sí es la sujeción. Lo primero que vamos a encontrar es que es actuar subordinadamente a Cristo. Efesios 5:22, la parte B, dice que su sujeción a su marido es como al Señor, como al Señor. Ahora, la sumisión suprema de una mujer creyente a Cristo, la sumisión suprema de una mujer creyente es a Cristo. Dicho de otra forma, el obedecer su voluntad es su deber principal. Ahora, yo quiero que nos enfoquemos en eso, mis hermanas, porque yo creo que así es para ustedes. Para ustedes como creyentes, y yo creo que no solamente por ser mujeres, para los hombres también lo es, pero hoy estamos hablando de ustedes, la sumisión suprema de un creyente es a Cristo. Y ese debe ser la misión principal de todo cristiano. Ahora, las acciones de una esposa hacia su esposo son un claro reflejo del estado de su relación con el Señor. A ver, si una mujer casada se sujeta a su marido, eso va a reflejar que su situación o su condición de relación con Cristo es correcta. Si hay una mujer cristiana que no quiere, no le gusta, lucha con este asunto de sujetarse a su marido, eso simplemente implica que su relación con el Señor no está del todo correcta. Mire, el hecho de que a la esposa se le mande someterse a su esposo, como al Señor, implica que si ella no se somete a su esposo, tampoco lo está haciendo con Cristo. ¿Sí? Este es un asunto teológico, por eso era importante hablar de eso desde el comienzo. Desde el comienzo. ¿Sí? Si tú no te sometes a tu marido, no te estás sometiendo a Cristo. Por eso el énfasis de Pablo es como al Señor. Y ahorita vamos a decir que como al Señor no quiere decir que veas a tu marido como si él fuera Cristo. No significa eso. ¿Sí? Significa que la manera de someterte a Cristo es obedeciendo la palabra y por lo tanto sujetándote a tu marido. La frase como al Señor también significa que la sumisión de la esposa a su esposo constituye su servicio a Cristo. Y esto es básico para sobrellevar las cosas en el matrimonio. Esto yo se los puedo decir por experiencia y por el tiempo de consejería que hemos dado matrimonial. Mis hermanos, si nosotros tanto maridos como esposas, no vemos nuestros roles dentro del matrimonio como un servicio a Cristo, va a llegar el momento en que vamos a desmayar. ¿Sí? Porque va a decir, cualquiera de nosotros puede decir, tanto maridos como esposas, es que yo sí me esfuerzo por hacer lo que a mí me toca, yo sí me aplico a esto, a aquello, y él o ella no reaccionan, no dan lo que deberían, pues ya me cansé, yo creo que ya hasta aquí le dejo. No, porque ese es un servicio a Cristo, y un cristiano nunca se cansa de servir a su Señor.
De manera que es correcto quienes han dicho que de alguna manera el matrimonio es un ministerio, porque allí tú sirves, ministerio significa servir. Allí tú sirves a tu Señor asumiendo el rol que a ti te tocó. Entonces, mis hermanas, sujetarse a sus maridos es parte de la forma en que ustedes sirven al Señor. No desmayen en eso. Yo sé que como seres humanos caídos, no siempre va a ser esta sujeción de la mejor manera. Seguramente que sus maridos pueden fallar de muchas formas, pero a pesar de eso, ustedes deben continuar sujetas a sus maridos. Y ahorita vamos a hablar de un par de excepciones, pero normalmente la sujeción debe ser completa a sus maridos, ¿sí? Ahora, en consecuencia, la esposa no puede ser una sierva fiel de su señor si falla en esta misión de sierva, dado que la sumisión nace de la obediencia de una mujer a Cristo. Su actitud nunca debería ser como, esto es una carga, o esto es realmente difícil de cumplir, o ay, qué sacrificio. Por el contrario, ella tendría que tener una actitud dispuesta, positiva hacia la sumisión que debería tener si sigue obedientemente al Señor y realmente lo quiere servir. Número 2, es un mandamiento incondicional. Un mandamiento incondicional. Esto es un mandato espiritual que nace del propio Dios, como ya lo hemos dicho. No existe ningún aspecto en Efesios 5 o en otro pasaje que indique que este asunto sea opcional, como ya lo había dicho, ¿sí? Pueden ustedes leer todo el Nuevo Testamento si quieren y nunca van a encontrar que como esposas haya otra opción. Pero a final de cuentas, déjenme decirles, mis hermanas, que a ustedes les fue mejor. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es su rol? Sujétense a su marido. Ese es su rol. Ya al marido le van a tocar muchas cosas y yo creo que al marido se le exige más todavía, sí, pero pues ese es el plan de Dios, así que no nos vamos a quejar de eso, pero no hay, mis hermanas, otra opción. Esto es un asunto incondicional. Si el llamado a la sumisión es visto uniformemente como una norma válida en todas las circunstancias y siempre, ¿sí? Siempre está en vigor. Y ahora, por eso yo les decía que hay roles en el matrimonio que van a ser variables de acuerdo a la cultura, de acuerdo a las situaciones que se den, pero estos de lo que estamos hablando, estos no cambian. Por eso me interesó más hablar de esto y de los otros podemos platicar después, ¿sí? Entonces, la única excepción a esta norma, como se verá más adelante, es cuando se le pide a la esposa que comprometa su lealtad a Cristo, en cuyo caso ella debe seguir actuando como para el Señor, es decir, tendría que desobedecer a su marido para obedecer al Señor. Pero eso lo vamos a comentar un poquito más adelante. Podemos decir, mis hermanas, que es común hallar esposas que son superiores a sus esposos en áreas espirituales, en áreas de su manera de razonar, etcétera. Sin embargo, la sumisión no depende del valor del esposo, ni siquiera de su condición espiritual, y se debe admitir que no siempre va a ser fácil para una esposa seguir el liderazgo de un varón que sea menos capaz que ella, y incluso menos maduro que ella espiritualmente. Sin embargo, la sumisión sigue siendo incondicional, ¿sale? Número 3, la sumisión de la esposa al marido es un asunto de elección. De manera, mis hermanas, que debemos entender que Dios pide que cada esposa responda a su mandato por medio de una elección consciente y afirmativa. Y eso es lo que se deduce del texto griego que se usa en Colosenses 3:18, que significa literalmente sujeción propia, es decir, que ellas deciden por sí mismas sujetarse, ¿sí? Indicando aquí que la esposa se coloca voluntariamente bajo el liderazgo de su esposo. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es un acto donde la mujer decide voluntariamente sujetarse a su marido. La sumisión solo cumple la intención divina cuando se origina en la propia decisión de someterse. La sumisión forzada no es sumisión para nada. Ahora, claro que la esposa deberá rendir cuentas
respecto a esa decisión, ¿sí? Pero en esta tierra tiene la opción, o sea, la elección de obedecer o de rebelarse, y de eso va a tener que dar cuentas al Señor. Nunca se sugiere que el esposo fuerce la sumisión. Lo último que él debería usar para lograr ese efecto es violencia o amenazas. En la Biblia nunca vamos a encontrar una palabra para el marido de que obligue a su mujer a someterse. Este es un asunto voluntario de ellas, y si no, no es sujeción bíblica. ¿Sale? Número 4, está limitado por lo piadoso, y aquí vienen las excepciones. La sumisión de la esposa debe ser completa, aunque existen al menos 2 circunstancias en las que el llamado a la sumisión puede ponerse de lado. Sí, inciso A, cuando el esposo intenta impedir a la esposa que sea creyente, la esposa no puede seguir en ese caso a su marido, y nosotros nos ha tocado aconsejar a hermanas que están en ese caso, cuando el marido no es creyente y él quiere impedir, quiere obstaculizar. Ni modo, ahí tienes que desobedecer a tu marido por obedecer al Señor, pero esa es solamente una salvedad. Y número 2, cuando el esposo pide a la esposa que se comporte de una forma contraria a los mandamientos de Dios, la mujer debe desobedecer en ese caso a su marido y obedecer a Cristo. Número 5, la sumisión, mis hermanas, involucra solamente al esposo. Ya estamos llegando al final y ya casi se nos fue el tiempo. No sé si nos va a alcanzar el tiempo para ver lo del marido. Vamos a ver. Número 5, involucra solamente al esposo, este tipo de sujeción. Efesios 5:22 instruye a las esposas a someterse a sus propios maridos, a sus propios maridos. La Escritura no le pide a la mujer someterse a los hombres en general, y eso hay que tenerlo claro por el contexto en el que a veces nos desenvolvemos, ¿no? Este es un punto importante, dado que los hombres en América Latina tienen la actitud de que de alguna forma tienen autoridad sobre la mujer por el solo hecho de ser hombres, y eso no es así. Aún dentro de las iglesias, incluso con los mismos líderes, en donde los hombres creen que tienen el derecho de ejercer liderazgo sobre la mujer casada, independientemente de los deseos de sus esposos, esto no es así. Hablando bíblicamente, esto está errado. Las esposas deben someterse solamente al hombre que Dios ha puesto sobre ellas. Así que la Biblia nos da límites también para la sujeción. Y ahora las mujeres se someten a los líderes en la iglesia, como también los varones se someten a los líderes en la iglesia, pero eso tiene que ver con el orden que Dios estableció eclesiásticamente. Si ahí no es por ser mujeres o por ser esposas, no, ahí ya tiene que ver con otra cosa. Finalmente, mis hermanas, podemos entonces llegar a una definición de lo que es la sujeción, y va a aparecer ahí en sus pantallas. La sumisión es el llamado divino a una esposa a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo para colaborar con él de acuerdo a sus propios dones. Es un llamado divino a honrar y afirmar el liderazgo de su esposo para colaborar con él de acuerdo a sus propios dones, ¿sí? Entonces, ténganlo allí. Ya vamos a ver si subimos estas conferencias allá a YouTube. Todavía lo estamos pensando para que las puedan repasar más adelante. Tal vez sí vamos a terminar subiéndolas. Digo, por la premura y por lo rápido que voy diciendo las cosas, tal vez valdría la pena que lo volvieran a escuchar después y tomar notitas si quieren. Y hay algunas razones para la sujeción, y son las siguientes. Básicamente son 2. La sujeción es un medio para lograr el orden. Y mis hermanos, esto tiene que ver con el hecho de que Dios ha creado un orden en todos los ámbitos de su creación, en la naturaleza, en la sociedad, en el gobierno, en todo Dios ha puesto orden. Esto proviene de Dios, otra vez, no es un asunto de los hombres, tiene que ver con lo que Dios ha decidido. Si no hubiera orden, entonces habría anarquía, y Dios no es un Dios de desorden o que tenga que ver con la anarquía en el mundo. No es así. La voluntad de Dios en todas las relaciones humanas es que algunos individuos ejerciten autoridad y otros se conformen a esa autoridad. Entonces, manteniendo este diseño, la Escritura llama a las personas a someterse a las autoridades o al gobierno o a sus padres o a sus maestros. Además, se manda a los cristianos a someterse a sus líderes en la iglesia, porque a Dios le place que en todo haya orden. Y el diseño divino también incluye una estructura dentro de la relación matrimonial. Y ahora esto, mis hermanas, tiene mucho que ver con otras cosas. No me va a dar tiempo de desarrollarlo aquí todo,
pero incluso dentro de la misma psicología, yo escuché hace poco a un hombre, a un psicólogo clínico de Harvard, que él dice que históricamente la mujer representa el caos y que un grupo de mujeres sin una cabeza masculina van a generar normalmente caos. Y eso, bueno, eso es verdad, no es un invento, no se lo inventaron los psicólogos. De hecho, la escritura yo creo que sostiene eso. Hace tiempo se hizo por ahí un experimento de un programa de televisión que no se pensaba que fuera un experimento, pero resultó serlo. De hecho, ha sido estudiado por la psicología incluso. Hace algunos años, por allá por los 80, en un programa de televisión, se mandó un grupo de mujeres a una isla desierta y no lejos de ahí, a otra isla también deshabitada, se puso a un grupo de hombres, eran como 15 y 15 o 20 y 20, y se buscó ver cómo iba a sobrevivir cada grupo. Bueno, resulta que en el grupo de hombres al principio les costó un poco ponerse de acuerdo, pero a final de cuentas eligieron a un líder que a final de cuentas terminaron a veces teniendo algunos problemas, pero cuando se nombró al líder, todos se sometían a lo que el líder decía. Y comenzaron a pescar, comenzaron a cazar, construyeron cabañas, comenzaron a recopilar el agua que caía de la lluvia. Y las mujeres, la brillante idea que se les ocurrió es decir, es que aquí vamos a poner todo a votación y todas tenemos que estar de acuerdo. ¿Saben lo que eso llevó? A un desastre completo, al grado que tuvieron que intervenir los médicos porque estaban muriendo de hambre, de sed, y estaban llorando todas porque no se ponían de acuerdo en nada. Y ustedes no me dejarán mentir que cuando hay grupos de mujeres que discuten acerca de ponerse de acuerdo, les cuesta mucho trabajo ponerse de acuerdo. Una mujer sin una cabeza, o un grupo de mujeres sin cabeza, lo que produce es caos. Es necesario que haya un orden. Y por eso Dios es sabio, por eso dio a un varón como cabeza en la iglesia, en el gobierno, en la familia también. ¿Sí? Sin embargo, estamos viviendo en una sociedad que va en contra de eso. Por eso debemos entender que la escritura dice, tiene una razón de ser. Y cuando no sucede de esa manera, hay consecuencias de eso. ¿Sale? Entonces, número 2, la sumisión transforma el resultado de la maldición. También tiene que ver con esto. Mis hermanos, cuando el pecado entró en este mundo, trajo grandes sufrimientos y rompió con el orden de la creación. La llegada del pecado pues arruinó la armonía que caracterizaba el primer matrimonio, y desde entonces ha existido conflictos dentro de la relación matrimonial. Los esposos a menudo distorsionan continuamente los roles diseñados por Dios, tomando a la esposa como ejemplo. Bueno, pues ella fue creada para vivir voluntaria y activamente en sumisión a su marido. Sin embargo, a partir de la caída, ella comenzó a manifestar una tendencia a rebelarse contra su esposo, ya fuera en lo oculto como de manera abierta. Sin embargo, la redención en Cristo trae libertad del poder del pecado. Y eso quiere decir que hombres y mujeres son hechos nuevas criaturas con una nueva naturaleza, capaz de volver a retomar la voluntad de Dios y vivir en sujeción de acuerdo al orden establecido por Dios. Por eso estamos hablando de cuestiones espirituales, de ser impulsados por el Espíritu Santo para poder volver al orden original. Bueno, creo que Bien, mis hermanos, vamos ahora a ver el rol del esposo en el matrimonio. Y para entrar a este tema tenemos que recordar el principio con el que comenzamos, de estar lleno del Espíritu Santo. Si el rol de la esposa es difícil sin estar llena del Espíritu Santo, el del esposo también lo es, y hasta me atrevería a decir que aún más. Vamos a comenzar como lo hicimos anteriormente con lo que no es el liderazgo del esposo en el matrimonio, al que le vamos a llamar un liderazgo cristocéntrico. Vamos a comenzar con lo que no es. Así que número 1, no es un asunto de autoritarismo. El rol de liderazgo bíblico en el matrimonio, pues de ninguna manera se puede igualar a esa tendencia natural de ejercer un control completo o casi completo sobre la voluntad de la esposa. Sí, sabemos que muchos hombres tienen ese impulso de querer dominar, casi apabullar la voluntad de la esposa, pero de eso no estamos hablando aquí. Tampoco tiene nada que ver con el deseo del esposo de querer imponer sus caprichos, sus anhelos egoístas sobre su esposa,
y menos aún de usar la fuerza para lograr esto. Realmente cuando nosotros vemos al Señor Jesús, pues cada esposo debería reconocer que no existe ni un poco de comportamiento abusivo de parte del Señor en su trato con la gente cuando estuvo en el mundo, ni tampoco con la iglesia, que es su novia. Por el contrario, nosotros sabemos que el amor de Cristo por la iglesia es tan grande que estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida por ella. Número 2, este liderazgo bíblico o cristocéntrico del esposo en el hogar no tiene que ver con una superioridad. El concepto de ser cabeza no implica que el hombre sea algo más que su esposa. Entre los judíos de los tiempos bíblicos sí había esa actitud de superioridad, pero en el Nuevo Testamento se viene a echar por tierra esas ideas al declarar que en Cristo esas ideas no tienen lugar. El hombre y la mujer delante de Dios valen lo mismo. Y más bien, cuando estamos hablando de que el marido es cabeza de la mujer, estamos hablando de una forma de administración ordenada de cómo debe ser funcional el matrimonio, pero no tiene que ver con que uno sea superior al otro. Número 3, cuando estamos hablando de este tipo de liderazgo del varón, no estamos hablando de infalibilidad. ¿Sí? El liderazgo en el hogar no significa que aquello que el esposo dice y las decisiones que toma sean perfectos. De hecho, debería ser evidente que, contrario a Cristo, los esposos tienden a cometer errores. Por lo tanto, insistir en una obediencia no cuestionada o rechazar el consejo de su esposa es evidencia más bien de orgullo y de presunción. ¿Sí? De hecho, el hombre debe aprender a escuchar a su mujer, de tomar en cuenta sus opiniones, porque ellas tienen siempre un punto de vista de cosas que a veces nosotros no alcanzamos a entender o a ver de la misma manera que ellas. Vamos a hablar ahora de lo que sí es este liderazgo cristocéntrico. Número 1, es una acción amorosa. Y volviendo a nuestro texto, allá en Efesios capítulo 5, los versos 22 al 24, ahí se establece la autoridad del esposo y su liderazgo. De hecho, el verso 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Y luego en el verso 25 y siguientes, el enfoque cambia a la expresión que ese liderazgo debería tener. Pero si pudiéramos resumir este tipo de liderazgo en una sola palabra, esa palabra es amor. Por eso dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Y esto es algo muy importante, de hecho es determinante para entender el rol del varón en el matrimonio. De manera que si los esposos desean cumplir la cláusula así como, comparándolo con Cristo de este versículo, va a ser esencial que se llegue a comprender en profundidad el amor de Cristo. Tocante al amor de Cristo podemos mencionar varios puntos. Primero, o inciso A, el amor de Cristo es sacrificial. El amor de Cristo es sacrificial. Este amor del Señor, del que se habla aquí en la Biblia, es el amor ágape, que es un amor que va más allá que cualquier otro tipo de afecto, porque no ama por los méritos que tiene la persona a quien se ama, sino que la ama aun cuando no lo merezca. Y esto dentro del matrimonio va a ser muy importante. Mire, el liderazgo de Cristo sobre la iglesia fue sacrificial. Eso quiere decir que fue en pro del bienestar de la iglesia, aunque ella realmente no lo merecía. El famoso consejero cristiano J.E. Adams dice lo siguiente: así como Jesús colocó nuestros intereses sobre los suyos propios, según Filipenses 2, asimismo tú, funcionando de acuerdo al patrón bíblico, debes hacer lo mismo en cada aspecto del matrimonio, el económico, el social. En este haces el esfuerzo de ir a los lugares que ella quiere, de salir con los amigos de ella, etc. En el aspecto del tiempo,
tanto como sea posible, diseña tus prioridades, dando primer lugar a las de ella. En el aspecto físico, ser considerado sobre todo en el área sexual, etc. Pero el amor de Cristo, inciso B, aparte de ser sacrificial, también es un amor que siempre toma la iniciativa. Y eso es importante que lo entendamos como varones. Mira, fue Dios quien tomó la iniciativa para salvar al ser humano, que nada podía hacer. Los creyentes, en especial los esposos, que son cristianos, deben imitar este tipo de amor que toma la iniciativa, tal como Cristo tomó la iniciativa para servir a la iglesia, poniendo los intereses de ella sobre su propia comodidad. Asimismo, los esposos deben actuar hacia sus esposas. Dice mucho el hecho de que sea el esposo a quien se le manda amar. Sobre todas sus responsabilidades está la de iniciar y mantener el amor en el hogar. Ahora, eso es importante que como varones lo consideremos. Esto significa que el amor de la esposa es más bien una respuesta a las acciones iniciadoras del esposo. Y esto va de acuerdo con el patrón de Cristo y la iglesia, en donde Él toma la iniciativa y la iglesia responde al amor de su Señor. J.A. Adams, al que ya hemos mencionado, comenta al respecto lo siguiente, dice él: más aún, tu meta como esposo creyente es iniciar y mantener el amor en el matrimonio. A pocos hombres se les ha enseñado que el amor en el matrimonio es responsabilidad del esposo. Otro famoso consejero cristiano dice al respecto de esto mismo lo siguiente, cito: los maridos son los que deben tomar la iniciativa en el amor. A él se le hace responsable del amor en el matrimonio. Él es el amante. El mandato es: esposos, amen a sus esposas. Y esto no quiere decir que la esposa no puede iniciar la relación sexual, de acuerdo a 1 Corintios 7. En vano buscaríamos el mismo mandato para las esposas. Nunca encontraremos esposas amen a sus esposos. Algún día dirán que esto no es necesario porque los esposos son tan amables que no hace falta, pero no es así. En lugar de esto, diremos que todo el misterio del amor creativo y recíproco descansa sobre este principio. Es la contraparte lógica a la relación de amor entre Cristo y el creyente. Es el amor el que crea su respuesta. Al amar a su esposa, el esposo hace que ella también lo ame. En otras palabras, el amor da a luz más amor, y dado que el esposo es llamado a ser cabeza de la esposa, él es el responsable de ser el catalizador del amor matrimonial. Fin de la cita. Bueno, un tercer aspecto del amor de Cristo, que estamos tomando como ejemplo, es que el amor de Cristo modera. ¿Qué significa eso? Bueno, quiere decir que modera o controla la autoridad del liderazgo. Y aunque en Efesios 5:23 se afirma que el marido es cabeza de la mujer, Pablo añade de inmediato, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esto significa que la forma en que Cristo ejercita su liderazgo sobre la iglesia es la misma en que el esposo debe ejercer el suyo en el hogar. En la misma escritura encontramos una descripción del carácter del Señor dado por Él mismo, y quiero que ponga atención a eso, porque vamos a ver de qué manera el Señor era en cuanto a su persona y en cuanto a su manera de dirigir o de guiar a los demás. En Mateo 11:29 encontramos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora escuche cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. En contraste con los religiosos de su tiempo, que eran inflexibles con la gente a la que enseñaban, y que además ponían carga sobre carga en ellos, incluso de cosas que ni siquiera provenían de la ley, sino de sus propias tradiciones, el Señor, que es tierno de corazón, muestra el camino correcto a la gente, con demandas y todo eso, pero su camino es definido por el amor hacia quienes le escuchan y le siguen, de manera que someterse a su autoridad les trae paz al alma, no carga.
no una sensación de ser aplastados por esa autoridad, porque la autoridad de Cristo se da basada en el amor. Ahora, cuando los esposos siguen este ejemplo, inevitablemente experimentarán que el amor suaviza el liderazgo y de hecho lo va a hacer más fácil. Entonces, tocante a este tipo de amor ágape, bueno, considere estos puntos. Pero Pablo también va a añadir otra segunda cosa aparte del amor, que tiene que ver con el cuidado tierno que el esposo debe tener hacia su esposa. Dice Pablo ya a partir del verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ahora, el Señor, que es cabeza de la iglesia, y que dio su vida para rescatarla, pero no solamente eso, también la guarda y la protege, de manera que la iglesia puede experimentar una vida nueva, donde su Señor la guarda en santidad. Ahora, hay dos acciones que van a lograr esto. Lo primero es la santificación y después la limpieza continua, según lo expone Pablo en este pasaje. Ahora déjeme explicarle brevemente esto para después aplicarlo al matrimonio. Mire, la santificación de la que se habla aquí es esa santificación progresiva, que consiste en la acción del Espíritu Santo, que cada día nos resguarda del pecado y nos impulsa a alejarnos de él y a ser más santos, como lo es nuestro Señor Jesucristo. Por otro lado, la limpieza continua tiene lugar cada día cuando confesamos nuestros pecados, todo aquello que desagrada al Señor, que es el novio de la iglesia. Ahora, yo quiero que note que en el texto ambas cosas, la santificación como la limpieza continua, se logran por medio del lavamiento del agua por la palabra, según el verso 26. Ahora, para seguir el ejemplo del Señor tocante a esto, la santificación y la limpieza continua, ¿qué es lo que el esposo debe hacer? ¿Qué debe hacer? Bueno, inciso A, debe hacer cualquier esfuerzo necesario para mantener a su esposa lejos del pecado. ¿Sí? Y esto es importante porque nosotros sabemos que hay esposos que más bien conducen a sus esposas hacia el pecado. Hablando de la gente que no es cristiana, hay maridos que llevan a sus esposas a adoptar vicios como el alcohol o como las drogas, porque eso es lo que a ellos les gusta, y las esposas a veces terminan adoptando los vicios del marido o hacia situaciones de perversidad sexual, etcétera. ¿Sí? El marido cristiano no debe hacer eso, más bien debe esforzarse para mantener a su esposa lejos del pecado. Inciso B, debe ponerla en contacto con la palabra de Dios. Y esto es algo muy importante. El líder o cabeza espiritual en el hogar es el marido. ¿Sí? Y nosotros a veces vemos lo contrario, que realmente quien es más espiritual, que quien está de alguna manera tirando hacia la lectura de la palabra, hacia la oración, es más bien la esposa, no el marido, pero no debe ser así. Del trabajo del esposo es que su esposa esté siempre en contacto con la palabra. De alguna manera él es el maestro, el guía tocante a la palabra de Dios dentro de su hogar. Ese es un trabajo que le corresponde al varón. Inciso C, debe ayudar a su esposa tanto por medio de preceptos como por medio del ejemplo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto de preceptos? Que el varón debe establecer principios, mandatos, órdenes dentro del hogar que incluyen, por supuesto, a la esposa tocante a una manera correcta de vivir. ¿Sí? Por ejemplo, un marido cristiano no debe permitir que su esposa utilice malas palabras,
que tenga malas compañías, cualquier cosa que lleve a la mujer hacia un asunto que ofenda al Señor, el marido debería tener claros algunos conceptos o lineamientos que ella debería obedecer. Obviamente debe haber una explicación de por qué esto es así, pero también debe ser a través del ejemplo. El varón debe vivir una vida de santidad, de ser grato delante de Dios, de ser ejemplar para su esposa. Y así como dijimos que hay maridos no creyentes que atraen hacia los vicios a sus esposas, así el marido cristiano, por el contrario, con su ejemplo, él debería atraer a su esposa hacia una vida de santidad y de ser grato delante de Dios. Y finalmente, inciso D, el marido debe pasar tiempo de calidad con su esposa para que todo lo anterior sea posible. En una palabra, el verdadero amor guarda la pureza del ser amado, pero para ello debe estar en contacto el marido con su mujer. Si llegando de trabajar usted va y se encierra a ver televisión, a jugar videojuegos o a hacer cualquier otra cosa, en lugar de estar en contacto con su mujer, bueno, ¿cómo va a ser un buen ejemplo? ¿Cómo va a ser un maestro de la palabra? Si sus ocupaciones o sus actividades de diversión personal las pone por delante de tener una relación de calidad con su mujer. Entonces es responsabilidad del marido darse un tiempo o darse bastante tiempo, todo el que pueda, para estar en contacto con su esposa e influenciarla y atraerla hacia lo que es correcto. Ahora, yo quiero que escuche muy bien lo siguiente que voy a decir y que lo tome realmente con seriedad. Mire, los esposos deben ser intencionales en crear un contexto de crecimiento espiritual y desarrollo para sus esposas en el cual puedan progresivamente ser conformadas a Cristo. Al tomar con seriedad esta meta, el esposo asumirá su rol de liderazgo honrando a Dios. Sería muy interesante preguntarles a mis hermanos cuántos realmente están esforzándose en que en su hogar haya ese ambiente o ese contexto de crecimiento espiritual para la esposa, que debe ser una responsabilidad del marido. Debe haber todo un ambiente, una forma de ser que cumpla con esto, con este mandamiento bíblico, del cual Jesucristo es el ejemplo del marido. El Señor, ya dijimos, lavó de sus pecados a su esposa, la guarda en santidad, la impulsa hacia lo bueno y usa la palabra para santificarla. Entonces es parte de lo que hemos estado diciendo y que es tarea también del esposo y que debe tomar con toda seriedad. Vamos a un tercer punto. Ya hablamos acerca del amor. Hablamos también acerca de este asunto de tener el cuidado espiritual, el varón como cabeza. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de el sustento amoroso que debe tener el marido hacia su esposa. Mire, los versos 28 y 29, el apóstol dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Ahora mire, Cristo amó a la iglesia no simplemente como si fuera su cuerpo, sino porque de hecho es su cuerpo. Los esposos entonces deben amar a sus esposas no solo como aman a sus cuerpos, sino como si fueran un solo cuerpo con ellas, como en realidad lo son, de acuerdo a los preceptos que encontramos allá en Génesis, de ser una sola carne. Ahora, el ser humano, hablando del cuidado que el varón tiene hacia su propio cuerpo, y que el apóstol Pablo lo proyecta hacia el cuidado que debe tener hacia su mujer, debemos decir que el ser humano fue creado con una tendencia natural a protegerse a sí mismo, a cuidar de su cuerpo, porque eso garantiza su supervivencia.
Y a menos que estemos hablando de alguna persona con algún tipo de trastorno que descuidaría su cuidado o que se provocaría daño a sí mismo, lo normal es que todo ser humano procure protegerse y cuidarse a sí mismo. Ahora, el cuidado de la esposa consiste en dos cosas, según el verso 29. Mire, consiste en sustentar y en cuidar. Pero déjeme explicarle estas dos palabras. La palabra que se traduce como sustentar, de hecho, también significa nutrir, alimentar o proveer comida. Y de hecho, esta palabra se utiliza para hablar también de los hijos cuando son pequeños y que deben ser alimentados hasta su madurez. Aplicado al matrimonio, este concepto significa que el marido debe atender las necesidades espirituales, pero sobre todo físicas de su esposa. Esta palabra recalca sobre todo el aspecto físico. Mire, si meditamos un poco en esto, nos vamos a dar cuenta de que nosotros no solamente vestimos nuestro cuerpo y le damos de comer, sino que también atendemos a sus necesidades a lo largo del día. De hecho, intentamos solucionar enseguida cualquier dolor o incomodidad que nuestro cuerpo sufre. No solamente es vestirlo y alimentarlo, sino que también se atiende cualquier incomodidad que nuestro cuerpo siente. Ahora, esta clase de atenciones debe ser la preocupación también del marido hacia su esposa. John MacArthur, hablando del pasaje de Efesios que estamos considerando, dice lo siguiente: el esposo amoroso procura cumplir todas las necesidades de su esposa. El matrimonio bienaventurado y bendecido es el matrimonio en el que el esposo ama a su esposa con cuidado sin límite. Algo anda muy mal si ella es considerada solo como cocinera, como ama de casa, como acompañante ocasional y como compañera sexual. Ella es un tesoro inmenso dado por Dios, con el propósito de ser amada, atendida, sustentada y cuidada. Sustentar a una esposa equivale a proveer para sus necesidades, a dar sin reservas todo lo que le ayude a crecer y madurar en favor delante de Dios y de los hombres. Fin de la cita de John MacArthur. Entonces estamos hablando de un cuidado en todos los aspectos que el marido debe tener de su esposa. Estamos hablando de los aspectos físicos. Ahora vamos a la segunda palabra. La palabra que se traduce cuidar es una palabra muy interesante. Mire, literalmente esta palabra significa mantener caliente o abrigado, así como las aves cubren a sus crías debajo de sus alas. Metafóricamente significa abrigar con amor o dar refugio con un cuidado cariñoso cuando se aplica a las personas. Ahora, aunado al concepto anterior de sustentar, lo que tenemos aquí es más que solamente proveer lo material. También debe haber un cuidado de lo emocional, un cuidado afectuoso y tierno del esposo hacia su esposa. Ahora, yo creo que se está dando cuenta, mi hermano varón, que lo que le toca a usted realmente es un trabajo grande, supremo, ¿sí? Se trata de saber guiar a su esposa, de guiarla correctamente en lo espiritual, hacia la santidad, de procurar que ella tenga claro una guía dentro del hogar donde usted es el ejemplo de ella. Estamos hablando también de un cuidado no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, donde el varón es el que provee, el que da el sustento en el alimento, en el vestido, en todas las necesidades que su esposa tenga, pero todo esto tiene que ser con un cariño, con un amor, con un afecto, porque también usted suple la necesidad emocional, psicológica de su esposa, aparte de lo espiritual. De manera que ser el reflejo de Cristo en este tipo de amor y este tipo de cuidado, como el Señor lo tiene por la iglesia, bueno, para los varones es una responsabilidad muy grande. Para los maridos, con relación a su esposa, hacer todo esto es lo que significa ser cabeza de ellas.
Ser cabeza no significa solamente mandar, significa que de la cabeza fluye la vida hacia el cuerpo. Realmente este es el concepto que se manejaba en el tiempo de Pablo. Mire, nuestro compromiso en el matrimonio para con nuestra esposa no solamente involucra todo esto, sino además involucra que es para toda la vida. ¿Sí? Usted no puede en algún momento decir ya me cansé, hasta aquí le dejo. No debe ser así, porque así como el amor de Cristo por la iglesia es eterno, el nuestro debe ser permanente durante toda nuestra vida, toda la vida que el Señor nos conceda. Entonces, mis hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. Estos son solamente algunos principios en general que nos da la palabra, pero que sin duda cada uno lo podrá aplicar a su vida de acuerdo a sus circunstancias, pero siempre tratándonos de apegar a estos principios que la palabra de Dios nos da. Mis hermanos, vamos a dejar hasta aquí por ahora. Que el Señor les bendiga.